Buenos días, hermanos en Cristo. Dios esté con ustedes. Los saluda José Tavera Frausto, transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de Radio San Juan Diego de la diócesis de Cuautitlán. Los invito a continuar en esta frecuencia y demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Este programa lo puedes escuchar y compartir a través de estos medios digitales: www.diocesisdecuautitlán.org.mx, vía WhatsApp 55 70 07 24 89, y en la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán. Hoy tocaremos el tema del Concilio Vaticano II. Sabemos que hay muchos concilios, pero finalmente este es el último en donde se hizo una revisión de lo que es la doctrina de la Iglesia. Vamos a empezar por comentarlo. Los concilios ecuménicos de la Iglesia desde su fundación hasta nuestros días son 21. Eso sin considerar el primero, que fue el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, allá por los años 50 de nuestra era, básicamente fue cuando se juntaron Pablo, Bernabé y los apóstoles. Y básicamente lo tratado ahí era si debían de circuncidarse los no judíos, es decir, la gente que estaba evangelizando Pablo y Bernabé, y si esta práctica o esta convivencia que tenían los judíos y los gentiles en la iglesia de Antioquía y Galacia. Ese fue la prefigura de los concilios ecuménicos. Después hay varios concilios, por ejemplo, el primero fue Nicea, que condenaba la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Cristo y su consustancialidad con el Padre, esa unión de Padre e Hijo. También está el concilio de Constantinopla, ya por el año 381, donde básicamente se perfeccionó lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano. El tercero fue en Éfeso, allá por el año 431, donde se condenaba la herejía contra la cristología y mariología, donde se negaba lo que era la divinidad de María como Madre de Dios, y la divinidad o la dualidad divina y humana de Cristo. El cuarto concilio fue en Calcedonia. El quinto fue otra vez en Constantinopla, donde se hablaba de lo que es la Santísima Trinidad y la maternidad divina de María. El siguiente concilio fue otra vez en Constantinopla, donde se tocaban algunos puntos que tal vez ya no tan importantes. El siguiente fue en Nicea, en el año 787, donde se afrontó la doctrina de los iconoclastas, es decir, aquellos que estaban destruyendo pinturas, esculturas sagradas, y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. El octavo, que fue cuarto de Constantinopla, convocada por el Papa Adriano. Y básicamente era un cisma donde, lo que es la división en la Iglesia Oriental. Después está el primer concilio de Letrán, donde se lucha contra las investiduras, se ocupó de ellas
lo mismo que la simonía, el celibato y el incesto. El segundo concilio de Letrán, donde la iglesia, digamos, lucraba o hacía negocios con los sacramentos o con los cargos eclesiásticos. Después está el tercero de Letrán, otra vez se ocupa para revisar o volver a, inclusive habla de condenar la simonía, que era otra vez lucrar con los sacramentos o con los puestos eclesiales. El cuarto de Letrán, bajo la autoridad del Papa Inocencio III, las herejías, pues de menor grado, pero seguía habiendo ese problema. El cuarto, el treceavo concilio primero de León, allá por 1245, donde se abordaron asuntos dogmáticos, problemas morales y disciplinares dentro de la iglesia. En el segundo de León, convocado por el Papa Gregorio X, trató de unificar la iglesia griega separada de Roma desde el cisma oriental, esa separación. El concilio de Viena, convocado por Clemente V, se ocupó de los errores de los donde se abolió la orden de los templarios. Y luego viene el de Constanza, que seguían hablando sobre la división en la iglesia de Occidente y Oriente. El concilio de Florencia, 1431, donde se habla también de esas divisiones que había por aquellos tiempos. En el 18, el concilio de Quinto de Letrán, aquí ya se habla de una reforma de la iglesia. Y luego viene el concilio de Trento. Este concilio, convocado por Pablo III, trata otra vez de problemas de división de la iglesia. La reforma protestante se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales, disciplinares, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. El decreto sobre la justificación de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras, etc. Después tenemos el Concilio Vaticano I, convocada por el Papa Pío IX, donde se ve los fundamentos de la fe, la constitución de la Iglesia y la potestad del Romano Pontífice, y sobre todo el no error dentro de la Iglesia Romana o de lo que es hoy el Vaticano. Y finalmente llegamos al Concilio Vaticano II, que hoy empezaremos a desmenuzar. Este Concilio Vaticano II nos habla de primero que lo presenta Juan XXIII y lo termina Pablo VI. Es el concilio que más tiene una revisión profunda de lo que es la iglesia. Este concilio vaticano, entre el 62 y 65, se pretendía que fuera una especie de actualización, es decir, una puesta al día de la iglesia, renovando en sí misma los elementos que necesitaran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Ha sido el concilio más representativo de todos. Constó de 4 etapas con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y razas. Aquí vemos la gran influencia a nivel mundial de este concilio y donde se iba a revisar de fondo lo que es la doctrina de la iglesia, actualizarla. El concilio se convocó con el fin de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo.
Las características del Concilio Vaticano II son renovación y tradición. Una constitución apostólica es el más alto nivel de un decreto publicado por el obispo de Roma. El magisterio de la Iglesia es otra de las, bueno, es una expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa y los obispos que están en comunión con él. Hemos estado hablando de los concilios, pero si tenemos claro qué es una constitución y qué es el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia hablábamos en uno de estos concilios que fueron 2.400 sacerdotes, obispos, que estuvieron en la revisión de este concilio. Bueno, nos podemos dar una idea de la influencia que pudo haber tenido y siempre con la presencia del Espíritu Santo. Hay 4 constituciones que forman el Concilio Vaticano II. Una es Lumen Gentium, que es luz de las naciones. Tenemos Sacrosanctum Concilium, la Sagrada Liturgia. La Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Y la revelación divina, que es Dei Verbum. Estas 4 constituciones son las que vamos a tratar de profundizar un poquito más en cada una de ellas. Hay 9 decretos dentro de este mismo concilio. Un decreto es una decisión o conjunto de decisiones que tienen un alcance práctico, normativo o disciplinar. Y trae datos como la actividad misionera de la Iglesia, vida y ministerio de los sacerdotes, renovación de la vida religiosa, la educación cristiana, la misión de los obispos, formación de los sacerdotes, las iglesias orientales católicas, en fin, diferentes temas, pero que son decretos que van o que fueron parte de la revisión que se hizo en el Concilio Vaticano II. Hay 3 declaraciones. Las declaraciones es la expresión de una etapa de la investigación y la aclaración sobre la libertad religiosa, los medios de comunicación social, prensa, cine, radio, TV, las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, como puede ser la ortodoxa, por ejemplo. En esto vamos a basarnos para ir profundizando en este tema, que sabemos que pues, su nivel de influencia, pero es muy importante porque quien tiene todo a su cargo es el Vaticano a través del Papa y de los obispos que forman este colegio, ¿no? Por decirlo así, en donde pasa a formar parte de lo que es la revisión de toda la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tratar de ver la constitución dogmática del Dei Verbum sobre la divina revelación. Y así iremos adentrándonos una a una, ¿no? Dei Verbum sobre la divina revelación. Se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. Este concilio, esta constitución, recordemos que pasamos por lo que es la introducción a los santos evangelios, las cartas paulinas, es decir, de lo que se cuenta en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es la doctrina, ya fuera verbal y después puesta por escrito. Y de ahí que eso nos garantiza directamente cómo Cristo hizo su evangelización, cómo difundió su palabra, primero con los apóstoles y después los mandó a ellos a hacerlo en el mundo. En el capítulo 1 de Dei Verbum, sobre la divina revelación, nos habla de la naturaleza y el objeto de la revelación. Nos da a entender aquí que mediante el nacimiento de Cristo, el Verbo encarnado, tiene acceso al Padre
en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Aquí está la Santísima Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La preparación de la revelación evangélica habla desde Abraham, en donde Dios lo reconoce como un justo y juez, ¿no? Y prepara al Salvador prometido, es decir, a Cristo cuando Él venga, ¿no? En Cristo culmina la revelación. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, primero por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Hay que tener presente que tenemos que ubicarnos en los tiempos, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento, como Yahvé habló por medio de sus profetas, y después hasta que el último profeta, que es Juan el Bautista, y llega Cristo, que él platica o hace ver la palabra de Dios, de su Padre, directamente evangelizando a los apóstoles, y de ellos a los padres de la iglesia, y así sucesivamente en los papas que han venido desde Pedro. Y ellos, a través del magisterio de la iglesia, son los que dan fe y el cómo interpretar las Sagradas Escrituras. La revelación hay que recibirla con fe. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Las verdades reveladas. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas. En el capítulo 2 de Dei Verbum, la revelación, la divina revelación, los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio, es decir, los enviados. Dios mandó a los apóstoles que predicaran el Evangelio a todos los hombres, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio prometido antes por los profetas, lo completó Él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles que en la predicación oral comunicaron con ejemplos. Aquí vemos cómo ya en la práctica, es Cristo el que hace valer esa voz del Padre ante los apóstoles o todos los seguidores o los convertidos a cristianos. La Sagrada Tradición. La predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles conserven las tradiciones que han aprendido de palabra o por escrito y sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez y para siempre. Esta tradición progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. La mutua relación de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y este dogma de fe, de cómo estas tradiciones de lo que vivió Jesús con sus apóstoles, pasan de generación en generación, pero también llegan a ponerse por escrito, inspirados por el Espíritu Santo. Relación de una y otra con toda la Iglesia y con el magisterio.
prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Esto es bien importante. De ahí que el magisterio pues es el que nos transmite cómo podemos ver la palabra de Dios. Vamos a ir a un corte, pero regresando continuamos con esta revelación divina. Regresamos con ustedes. Agradecemos los saludos. Adoración Nocturna, Lupita Rojas, Maru González, Andy Tavera, Jimena Tavera, Cecilia Soto, Almadelia Granillo, Lili Juárez. Gracias a ustedes. Vamos a empezar a ver el capítulo 3, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, la fe apostólica tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que escribieron todo y solo lo que Él quería. Así pues, toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para sacar una conclusión por medio de un razonamiento, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Aquí volvemos a lo mismo, es ¿por qué vamos a creer en las Sagradas Escrituras? Bueno, es un hecho que Cristo, el Verbo encarnado, nos transmite su palabra, o se la transmite primero a los apóstoles y luego a todos sus seguidores, y finalmente quedan por escrito, partiendo también de la base de que los 4 evangelistas recogen estas tradiciones y las ponen por escrito. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar los escritores y agrado a Dios manifestar con las palabras de ellos. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el escritor en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender hay que atender cuidadosamente tanto las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en sus tiempos. Es deber de los intérpretes trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, puesto que en la última instancia la Iglesia tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Con descendencia de Dios, las Sagradas Escrituras pues se manifiestan, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la voluntad divina de la sabiduría eterna de Dios. Recordemos cuando vimos la introducción a los evangelios, cómo cada uno de los evangelistas, dependiendo de su zona de influencia o donde vivieron, pues tenían lenguajes diferentes para llegar. No es lo mismo llegar a los griegos que llegar a los gentiles o a los que estaban en Asia, por decir algo. Entonces, bueno, tenían formas de interpretación. El magisterio de la Iglesia lo que hace es cómo ver ese tipo de lecturas, y a través de este tipo de encíclicas nos hacen ver qué quiere decir de determinado momento.
Y entonces esto que estamos viendo de Dei Verbum, pues empieza a ser ya dirigido hacia nosotros. Esta revisión que se hizo en el Concilio Vaticano II nos permite actualizar y sobre todo que no se pierda la esencia de la palabra de Dios, sino que sea revisada por los obispos y después firmada por el Papa para que pase a todas las jerarquías de la Iglesia y de ellas a los laicos, es decir, a todos nosotros, el pueblo en general que formamos el cuerpo místico de Cristo o formamos la Iglesia Universal. El capítulo 4, el Antiguo Testamento. La historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. Dios, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, eligió un pueblo al quien confió sus promesas, el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Se reveló con palabras y con obras a su pueblo, elegido como el único Dios verdadero y vivo. Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios, y hablando el mismo Dios por medio de los profetas, los entendió más y con más claridad de día en día. El conjunto de todo lo dispuesto de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros, inspirados por Dios, conservan un valor perenne, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. La importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran sin embargo la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre y tesoros admirables de oración en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación. Recordemos que en el caso de Abraham y en el caso de Moisés, cómo tienen que ir adaptando lo que el Señor transmite, pero puesta en práctica por el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió. Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Y el Antiguo está patente en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Y efectivamente, o sea, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se tiene uno que situar en la época para tratar de entender cómo actuaban los judíos y en relación con otros pueblos o en relación a lo que les decía Moisés, Abraham, según en la época. Entonces uno tiene que estar pensando cómo era la vida en esos momentos para entender un poco lo que se está hablando. En el capítulo 5 del Nuevo Testamento, la excelencia del Nuevo Testamento. La palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne, Cristo, y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Cristo manifestó a su Padre y a sí mismo y completó su obra con la muerte y resurrección gloriosa ascensión y con la misión del Espíritu Santo, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Recordemos que Yahvé, el Padre Celestial, hablaba por medio de sus profetas. Después se encarna a Cristo y Él transmite la palabra del Padre. Y después se va Cristo con su ascensión y nos deja el Espíritu Santo para que impulse a la Iglesia
y ahí en los apóstoles y en la Virgen María, para que ellos sean el inicio de esa iglesia que formó Cristo y que de papa en papa o todos sus sucesores nos van transmitiendo su palabra o nos hacen ver o actualizar cómo entenderla. El origen apostólico de los evangelios, esto es un poco lo que vimos la vez pasada, decía: nadie ignora que los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues los que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos los transmitieron por escrito, es decir, el evangelio en 4 redacciones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón. El carácter histórico de los evangelios. La Santa Madre Iglesia cree que los 4 evangelios comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, y por la luz del Espíritu de la verdad. Los restantes escritos del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más en su genuina doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. Capítulo 6. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia venera la Sagrada Escritura. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Aquí vemos ya un poco lo que nos dejó Cristo al rememorar lo que fue la última cena. O sea, nosotros asistimos a una misa y oímos la palabra de Dios, pero también tenemos acceso a la comunión, que es el cuerpo de Cristo, su cuerpo y su sangre. Es bien importante que esto, que solamente asistimos a misa y lo vemos, es reflexionar de dónde viene todo. El por qué voy a creer, porque está escrito directamente de lo que vivió Cristo, y podemos localizar cómo Cristo vivió, en qué épocas, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de los romanos o en Grecia, y entonces se puede visualizar las épocas y cómo vamos a poderlo entender. Se nos ha terminado el tiempo, no alcanzamos a ver completamente Dei Verbum, y vamos a tener que ver Lumen Gentium y tener una idea general, porque de ahí emana la doctrina que posteriormente, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a poder transmitir a nuestras familias. Ojalá que contamos con su presencia la próxima semana, lunes a las 12. Los esperamos. Muchas gracias.